Hoy es un tiempo muy especial, iglesia y gente que nos ve desde sus casas, porque nos hemos reunido una vez más para exaltar el nombre de nuestro Dios, aquel Dios que es experto en imposibles. Así que yo le invito a que en este tiempo lo exaltemos con todo nuestro corazón y lo cantemos a voz alta. Podamos decirle: Señor, creemos en ti y en todo lo que puedes hacer en este tiempo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Diciéndole: creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, más fuerte. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Dáselo con todas tus fuerzas al Rey. Y sabes lo que dice la palabra en el Salmo 91, que Dios nos cubre con sus alas, que estamos cubiertos, estamos seguros en Él. Así que yo quiero invitarte a que en este tiempo podamos declarar esa gran verdad. En Él tenemos protección, en Él tenemos seguridad. Yo no sé por qué estás pasando en este tiempo, pero déjame decirte
Dios nos guarda, Dios nos cubre, Dios nos protege. Si tú puedes tomar esta promesa del Salmo 91 en tus manos, en todo tu ser, en tu corazón y en tu mente, yo te invito a que lo cantemos en este tiempo y exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con todo tu ser, cantémosle a Él, diciéndolo: El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Declaro lo siguiente acerca de mi Señor: solo Él es mi refugio, donde me siento seguro. Declaro lo siguiente acerca de mi Señor: solo Él es mi refugio, donde me siento seguro. Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa. Sus promesas no me abandonan, vivo confiado, Él me ama. Él me protege de enfermedades, Él me rescata de toda trampa. Sus promesas no me abandonan, vivo confiado, Él me ama. Si mis personas fracasan y a mi entorno llega la ruina, a mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida. Si mis personas fracasan y a mi entorno llega la ruina, a mí no me pasa nada, pues en sus manos está mi vida. Tú siempre respondes a quien deposita toda su confianza y sus fuerzas en ti. Tú eres mi escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Decláralo. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Una vez más. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Tú siempre respondes a quien deposita toda su confianza y sus fuerzas en ti. Tú eres mi escudo, eres invencible, aquel que en sus manos mi vida está. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Dilo. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente morará. Yeah. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Más fuerte. Bajo la sombra del Omnipotente morará. Última vez, díselo. Bajo la sombra del Omnipotente morará. dale a Dios un fuerte aplauso, porque Él te cubre, porque Él te guarda, porque en su presencia estamos seguros.
Buenas tardes, chicos on fire. Para mí es un placer estar aquí con ustedes de nuevo compartiendo la palabra del Señor, y yo quiero que allí donde usted esté disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios, y vamos a cerrar nuestros ojos para empezar el mensaje. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre es eficaz, Señor, porque siempre, Señor, hace en nuestro corazón una semilla eterna, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas tocando lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que seas tú, Señor, moviéndote allí. Que tú, Padre Santo, seas cambiando nuestra forma de ser y que podamos cada vez ser más parecidos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la prédica se titula Presos de una mentira. Y cuando estaba preparando este mensaje, busqué el significado de la identidad. ¿Por qué de la identidad? Porque nosotros muchas veces nos empezamos a dejar confundir por las mentiras de este mundo. Y el significado de la identidad es un conjunto de características propias de una persona que permiten distinguirlo del resto. Y la pregunta que yo me hacía era, si la identidad son las características propias de nosotros para distinguirnos de los demás, ¿por qué nosotros tenemos una pelea frecuente con lo que somos? ¿Por qué nosotros nos dejamos engañar por las mentiras de este mundo? ¿Por qué nosotros deseamos ser como es la otra persona? ¿Por qué anhelamos nosotros cambiar lo que somos? Y empezamos a tener esta confrontación con nosotros mismos muchas veces. Y es porque nosotros debemos entender que el mayor aliado de este mundo es Satanás, y él es nuestro mayor enemigo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros debemos de tener un carácter fuerte para poder luchar contra esto. Pero yo hoy te voy a contar cuál es la estrategia del enemigo, y también te voy a decir qué es lo que nosotros debemos de hacer para mantenernos firmes contra estas mentiras. Entonces, el primer punto se titula Satanás siembra la duda, llevándonos a desconfiar de la verdad de Dios. Y Satanás es un animal que es descrito en Génesis como un animal muy astuto, que era la serpiente. Y cuando nosotros vemos Génesis 3 y empiezan a hacer la descripción de lo que pasa con la desobediencia de la mujer, nosotros vemos que él lo que hizo fue confundir, fue empezar a generar una duda, fue empezar a hacer que ella dudara de la bondad y de la verdad de Dios. Y por eso yo quiero que allí donde usted esté, leamos Génesis 3 del 1 al 7. Y dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En este momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y hay varias cosas que a mí me llaman la atención de esta historia, y es que nosotros vemos que Satanás le hace una pregunta que está como llena de cizaña. Él le dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los frutos? Y realmente nosotros vemos que eso no era verdad, pero él lo que quería generar era duda, era que ella empezara a dudar de lo que Dios había hecho. Y muchas veces nosotros podemos ver que en nuestra vida nos pasa similar, que muchas veces llegan a nuestra vida sentimientos de culpa, de cargas, de empezar a compararnos con los demás, y tal vez llegan esos sentimientos y esas ideas de Satanás a decirnos, ¿de veras Dios te dijo que eres preciado? ¿De veras Dios te dijo que eres perdonado? ¿De veras después de todo lo que tú has hecho tú crees que puedes ser hijo de Dios? Y hay muchas de estas preguntas que ocurren en nuestra cabeza y que empiezan a generar esa duda. Pero yo quiero hoy hacerte
una invitación, y es que tú no permitas que esta duda vaya a tu corazón, porque muchas veces nosotros vamos a tener estos pensamientos y nosotros debemos de ser conscientes de que todo el tiempo Satanás va a estar tirando sus dardos, ya que sabemos que es astuto, pero nosotros lo que debemos de hacer es empezar a batallar contra esto y no dejar que lleguen a nuestro corazón, no dejar que estas dudas entren y hagan allí su hogar, porque entonces ya habremos creado esta mentira de Satanás como una verdad para nuestras vidas, y es allí cuando es lo peligroso. Y por eso yo quiero que usted medite en este primer punto, y que usted entienda que lo único que nos lleva a dudar de la verdad de Dios es cuando nosotros dejamos que Satanás meta sus ideas. Y nosotros también vemos que en la historia el sentimiento que tienen Adán y Eva es vergüenza, es deseos de esconderse, es temor. Y cuando nosotros vemos que ellos empiezan a sentir todo esto, entonces nosotros nos damos cuenta que esos son los sentimientos que se tiene después de haber dejado que Satanás siembre una duda en nuestra mente. Entonces, si usted ha estado allí escondido por años, si usted ha estado allí avergonzado por años por lo que es, por lo que usted quiere ser y no puede ser, usted debe de empezar a luchar contra eso. Es una invitación para que hoy seamos libres. Como segundo punto, Satanás busca destruir tu vida y propósito. ¿Y por qué Satanás busca destruir tu vida y tu propósito? Porque cuando él ve algo grande en ti, cuando él ve que tú tienes valor, cuando él ve que tú tienes propósito, lo que él quiere hacer es destruirlo, y a él no le queda nada más que mentir. Nosotros vemos que Satanás también tentó a Jesús, y yo te voy a hablar un poco de esta historia porque la estrategia de Satanás desde el principio ha sido mentir. Y en Juan 8, del 44 al 45, vemos que la palabra nos lo confirma. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Y nosotros debemos entender que si él tiene su rol de mentir, que si él tiene su rol claro de venir a destruir, entonces nosotros también tenemos que tener nuestro rol claro y nuestra identidad clara en Cristo y decir: yo no voy a creer más tus mentiras. Y es allí cuando yo te quiero decir que muchas veces nosotros empezamos a generar y a idealizar referentes de este mundo que están trazados con las mismas mentiras de Satanás. Muchas veces nosotros queremos parecernos a la vecina, queremos ser como el que está a nuestro lado, como nuestro compañero, y realmente eso es un insulto para el Señor, porque tú eres valioso para Él, porque Él te ha creado con propósito eterno. Y cuando nosotros empezamos a luchar contra esa identidad, cuando nosotros empezamos a dejar que los ídolos de este mundo, que las personas de este mundo sean nuestro referente, entonces nosotros habremos perdido la identidad que Dios nos ha dado. Y por eso yo quiero que hoy nosotros, como tercer punto, tengamos claro que la palabra de Dios contra las mentiras de Satanás es la gran diferencia. ¿Y por qué es la gran diferencia? Porque nosotros con la palabra del Señor empezamos a batallar contra esas mentiras, empezamos nosotros a hacerle frente a Satanás. Y yo quiero que usted aquí en este punto me preste mucha atención, porque nosotros en la historia de Mateo, del 4 al versículo 2, del 2 al 3, nosotros vemos que Jesús también fue tentado por Satanás. Y yo quiero que usted piense por qué fue tentado por Satanás, porque él sabía que Jesús venía con un propósito eterno de salvación, porque él sabía que Jesús era luz para este mundo, y como le decía anteriormente, él no quiere ver que nadie brille, él no quiere dejar que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nuestro propósito, que nuestra vida tengan valor. Y por eso vamos entonces a leer Mateo 4. Y dice: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no,
las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y a mí me parece hermosa esta afirmación que hace Jesús, y nosotros podemos ver esa sabiduría que tiene Jesús, que solo Él puede tener, de la manera en que responde, de la manera en que confronta. Y esa es la diferencia. Realmente cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos, a batallar esos pensamientos, nosotros lo que hacemos es dejar que esos pensamientos entren a nuestra vida, pero nosotros vemos que Jesús permaneció firme, que Jesús tenía claro lo que debía de contestar, lo que debía de decir, y era porque Él estaba cercano a su Padre, porque Él sabía lo que debía de hacer. Y yo quiero que usted entienda que la palabra es como el alimento que nosotros tenemos diariamente. Usted todos los días se tiene que alimentar, usted todos los días tiene que tomar agua. Así mismo pasa con la palabra del Señor. Usted necesita alimentarse espiritualmente su alma, porque así es como usted empieza a batallar y batallar esas peleas de la mente, esas mentiras que Satanás ha querido meter en tu interior. Y por eso yo quiero que usted guarde esta palabra y tenga a Jesús como referente, que cuando lleguen estas ideas a su mente, que usted pueda estar confiado de que usted tiene la espada para pelear, que es la palabra de Dios. Y yo también quiero contarle una historia personal, y es que cuando yo tenía más o menos unos 12 años, Satanás empieza a meter un montón de ideas y de mentiras a mi cabeza, empieza a decirme ciertas mentiras, ciertas cosas astutas que al principio yo me las estaba creyendo, y era tanto así que yo tenía temor, tenía vergüenza de salir, de ir al colegio, de mostrarme como yo era, porque me daba temor, me daba miedo, y él todo el tiempo estaba haciéndome sentir como que algo malo iba a pasar. Y yo quiero que usted entienda que llega un momento en el que usted definitivamente tiene que pelear cara a cara con el enemigo. Y cuando uno pelea cara a cara con el enemigo, usted tiene que tener seguro de que su Padre es Dios, de que Él lo respalda y de que Él está con usted. Llega entonces un momento en el que yo ya me cansé de estas mentiras, me cansé de estos pensamientos, y le dije, ya no más, ya no vas a poder mentirme más, ya no voy a creer lo que me estás diciendo, ya esto no tiene más valor para mí, porque yo creo lo que Dios me ha dicho a mí, porque yo soy la hija de Dios y ya me cansé de tus mentiras. Entonces cuando yo hago esa declaración con mi boca, yo recuerdo que desde ese día Satanás y esas mentiras dejaron de molestarme, se fueron de mi mente. Realmente yo sentí libertad, yo sentí que podía realmente estar tranquila, que podía yo caminar confiada, y es porque nosotros hay un momento en el que tenemos que tomar una decisión, y es decir, ya no más, ya no voy a creerte más esas mentiras, ya no voy a ser más preso de esas mentiras, ya realmente voy a creer en la palabra de Dios. Y yo no sé si usted ha notado que muchas veces nosotros nos creemos con facilidad esas mentiras. Entonces a veces llega el enemigo a decirte no eres suficiente, no vales, no puedes ser amada, y cuando pasa todo eso, entonces fácilmente nosotros nos tragamos esas mentiras. Pero cuando vienen las promesas de Dios, cuando viene la verdad de Dios, entonces nosotros empezamos a tambalear y nosotros decimos, no, pues es verdad, tal vez no soy suficiente, no valgo, no puedo ser amada. Pero yo quiero que usted hoy se pare firme y que entienda que todos esos pensamientos usted debe llevarlos cautivos a Dios, que usted debe de confiar en la palabra de Dios, en las promesas que Dios te ha dado. Dios tiene cosas grandes para ti. Y también quiero decirte que haciendo una investigación pues corta, decía que aproximadamente tenemos 40,000 pensamientos al día. Y yo pensaba, ¿cuántos de esos pensamientos realmente son útiles? ¿Cuántos de esos pensamientos realmente nos llevan a ser mejores? Y es porque nosotros debemos de poner esos pensamientos en las manos de Dios. Las cosas espirituales
se pelean de una manera espiritual. Y hay muchas personas que viven cargadas, que están luchando por años con esas mentiras de Satanás, que van con una maleta cargada de esas mentiras de Satanás. Y cuando nosotros vemos eso, entonces son personas que son amargadas, que están tristes, que realmente no pueden ser lo que Dios los ha llamado a hacer, que no pueden cumplir el propósito. Y es porque se han dejado influenciar por eso y se han quedado así. Y yo quiero que usted entienda que usted, cuando pelea estas batallas espiritualmente, el Señor le da la victoria, porque nosotros sabemos que nuestras fuerzas no es posible, que nosotros necesitamos de Dios. Y cuando nosotros realmente entendemos que somos necesitados de Dios, entonces Él nos va a dar la victoria. En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y cuando yo analizaba este texto, yo decía, claro, es que Satanás es súper astuto, pero nosotros también tenemos que ser astutos y nosotros tenemos que empezar a poner nuestra vida, a poner nuestros pensamientos en las manos del Señor y nosotros empezar a confiar en esas promesas. Es muy importante que usted entienda que la palabra de Dios es lo que usted le permite caminar confiadamente. En el Salmo 91, en el versículo 4 dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y realmente cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos caminar confiados, nosotros podemos andar confiados, nosotros podemos ser identificados como esos hijos de Dios, porque ya no vamos a tenerle miedo a qué nos están diciendo o cómo nos están señalando, sino que vamos a ir llenos de esa confianza de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Como cuarto punto, estancados por años. Lo llamé así porque realmente nosotros vemos que desde Génesis y la historia que tocábamos desde el principio, hablaba de que nosotros cuando dejamos que esa duda entre a nuestro corazón, entonces nosotros corremos a escondernos, nosotros queremos realmente como estancarnos. Y por eso llamé este cuarto punto estancados por años. Y puse esta historia que llamó mucho mi atención, que está en Juan 5, del 2 al 7. Y dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y esta historia a mí me llama mucho la atención porque al final nosotros podemos ver que el paralítico es sano por Jesús, que la misericordia de Dios lo alcanza y puede ser sano. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es la actitud que él tiene frente a Jesús. Y muchas veces nosotros somos como este hombre. Muchas veces nosotros vamos cargados por muchos años y no precisamente porque estemos paralíticos, ni porque estemos cojos, ni porque estemos ciegos, sino porque nosotros hemos dejado que esas mentiras que Satanás ha puesto en nuestro interior queden en nuestra espalda, queden con una carga eterna. No hemos realmente hecho esa batalla espiritual con él y no nos hemos deshecho de todas esas mentiras. Y hay algo que yo quiero que usted analice de esta historia, y es que la pregunta que Jesús le estaba haciendo es una pregunta restauradora, es una pregunta de sanidad, y le está diciendo: ¿te gustaría recuperar la salud? Y la respuesta que este hombre le da no es
no es la respuesta de la pregunta. O sea, él lo que hace es tener una actitud de víctima, él lo que hace es tener una actitud de pesar. Y muchas veces nosotros empezamos a acostumbrarnos a estar en esa zona de confort, en esa zona en la que ya hemos estado durante muchos años ahí. Ya me he acostumbrado a sus mentiras, ya me he acostumbrado a caminar así, ya me he acostumbrado a caminar la vida con la espalda agachada, con los ojos mirando hacia el suelo, no tengo confianza en lo que soy. Y cuando pasa entonces todo esto, cuando Jesús nos pregunta, entonces nuestra respuesta es una respuesta de víctimas, una respuesta de no he podido, Señor, pobrecito de mí, siempre alguien llega primero que yo, no hay sanidad para mí. Pero Jesús lo sana y él puede experimentar la sanidad. Pero lo que yo hoy quiero que tú entiendas es que tú no debes de tener esa misma actitud, sino que realmente tú entiendas que hoy el Señor quiere entrar a lo profundo de tu alma, a lo profundo de tu interior, y Él quiere sanarte, Él quiere restaurar todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu. Él quiere que te descargues de todas esas mentiras. Entonces, si hoy estamos escuchando esta palabra, yo quiero que tú te hagas esta pregunta: ¿realmente yo quiero ser sano por Jesús? ¿Realmente yo quiero experimentar esa sanidad? Yo quiero que allí donde tú estés, tú empieces a pensar en eso y que empieces a descargar todas esas mentiras, todo ese sufrimiento, todo aquello que te ha llevado a quedarte allí estancado por años. Que realmente tú hoy puedas ser libre de las mentiras de Satanás. Nosotros debemos de entender que Jesús quiere darnos libertad, que Él vino a nosotros para hacernos libres de toda mentira de Satanás, y que hoy el Señor te está llamando a que tú salgas de esa zona de confort, a que tú salgas de ese montón de mentiras y que tú puedas vivir una vida en Él, una vida victoriosa. Como quinto punto y último punto, dice: la verdadera identidad es en Cristo Jesús. Y esa es la única identidad que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Nosotros necesitamos tener a nuestro Padre como nuestro mayor referente, como nuestro mayor baluarte. Nosotros debemos de mirarlo a Él como el único al que nos queremos parecer. Y por eso cuando tú te mires al espejo, yo quiero que tú digas: realmente me estoy pareciendo a mi Padre, realmente estoy teniendo esa identidad que Jesús me ha mandado a tener, realmente yo estoy poniéndolo a Él como referente, o estoy dejando que estos referentes del mundo me confundan y me llenen de ideas que realmente no son. Y yo quiero que vayamos a Efesios 2:10, que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y a mí esta palabra es un versículo súper corto, pero es un versículo tan poderoso, lleno de esa verdad, porque nosotros vemos que Jesús, que Dios siempre ha tenido planes buenos para nosotros, siempre ha tenido cosas buenas para nosotros. Nosotros hemos sido los que tomamos malas decisiones, los que dejamos que esta duda entre a nuestro corazón, los que nos apartamos y deseamos creer esas mentiras, pero Jesús siempre nos ha ofrecido un camino claro, siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y lo que Efesios nos está diciendo es: tú eres nuevo en Cristo Jesús. Él te creó nuevamente en Cristo. Tú eres una obra maestra para Dios. Entonces yo quiero que tú guardes hoy esa promesa en tu corazón y que tú entiendas que desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan contigo. Tú no eres una casualidad, tú no eres un error, tú eres algo sagrado para el Señor. Tú eres una obra maestra de Él. Él te creó con propósito eterno, y por eso yo quiero hoy contarte una corta historia que llamó mucho mi atención. Y es que una vez un abuelo le regala un anillo a su nieto, y el nieto fue al pueblo y empezó a ofrecer este anillo. En ese pueblo todos le decían: no, realmente ese anillo no vale nada, ese anillo no le vemos ningún valor. Pero cuando llega a su casa todo triste, todo amargado, el abuelo le dice: hijo, ve a donde el joyero del pueblo.
Y cuando él se dirige a donde el joyero del pueblo, entonces él le muestra el anillo y el joyero le dice: yo te doy 100 monedas de oro por ese anillo. Y entonces el niño se va feliz para donde su abuelo, va saltando de la alegría y va y le dice: abuelo, pude lograr conseguir plata, no pensé que me fueran a dar tanto, pues ya estaba aburrido de lo que le habían dicho. Pero entonces su abuelo le dice: claro, hijo, este joyero fue el que talló ese anillo, fue el que creó ese anillo, fue el que le dedicó cada minuto y cada segundo para construirlo. Él sabe el gran valor que tiene. Y así es como nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros empezamos a buscar en este mundo nuestro valor. Nosotros vamos a cada pueblo a empezar a mostrarnos y a mostrar quiénes somos, y nadie da nada por nosotros. Todos dicen: no, no vale la pena, realmente no hay nada bueno en ti. Pero nosotros necesitamos correr a donde nuestro joyero, que es Dios. Nosotros necesitamos ir donde nuestro Padre, porque Él sabe el valor que tú tienes. Solo Él sabe cuánto se demoró en crearte, con cuánta delicadeza, con cuántos detalles te creó. Solo Él sabe lo valioso que eres. Así que yo quiero invitarte a que tú no te dejes influenciar por las cosas de este mundo, que tú puedas ser libre de las mentiras de Satanás, que tú entiendas que tú eres valioso para Dios, que tú eres útil en sus manos, que Él ha creado cosas desde tiempos atrás buenas para ti, para que tú puedas llevar la vida que el Señor quiere que lleves, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas caminar confiado, para que tú puedas entender que no solamente eres tú quien debe de vivir en esa victoria, sino que tú debes de ir a alcanzar a todas esas personas que están a tu alrededor, cargadas y llenas de esas mentiras, y sacarlos de allí y mostrarle a ese joyero que sabe el gran valor que tiene cada uno de nosotros. Yo quiero que allí donde usted esté, si tal vez usted ha sentido que ha creído esas mentiras, que usted ha sido manipulado por Satanás de esta forma, que usted pueda correr a los brazos de su Padre, que usted pueda entender que allí Él lo está esperando con los brazos abiertos para darle una sanidad completa, porque Él lo único que quiere es restaurarte y que tú vivas en libertad. Allí donde usted esté, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración ya para terminar y concluir con la palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estuvieron allí conectadas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas derramando de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu Padre Santo puedas hacerles, Señor, llegar a su corazón este mensaje y que ellos puedan entender, Padre Santo, que el valor, Señor, solo se encuentra, Señor, contigo. Que tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial, que tú hoy quieres hacernos libres de toda mentira de Satanás, de toda duda, Señor, que haya sido sembrada en nuestro corazón. Yo hoy te pido, Padre Celestial, que tú seas quitando toda atadura, que tú seas quitando todas aquellas cadenas, Señor, que nos tienen presos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú obres de manera sobrenatural y poderosa, Señor, sobre cada joven, Señor, que está allí conectado, Padre. Que tú puedas entrar a lo más profundo de su ser, Señor, y que tú puedas, Señor, dar libertad en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por cada uno de los que nos están viendo, Señor, para que tú, Señor, seas haciendo tu obra, para que ellos entiendan, Señor, que son obra maestra en tus manos, que son útiles para ti, que los has creado con un propósito eterno, que tú tienes, Señor, desde tiempo atrás cosas maravillosas, Señor, para ellos. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú entiendas y sepas este mensaje y lo guardes en tu corazón, que es un mensaje valioso para nuestra vida. Y también quiero recordarte que aquí en la iglesia te extrañamos mucho, que realmente deseamos vernos pronto, que todos estamos ansiosos por vernos de nuevo. Yo deseo que el Señor te bendiga y te proteja, que siempre sonría sobre ti y que te llene de su favor y de su paz. Dios te bendiga.